Buen día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16, porque hoy vamos a seguir con el estudio de uno de los pasajes, decíamos la semana pasada, más importantes de toda la Biblia. Este pasaje es un pasaje clave del Evangelio de Mateo, pero veíamos la semana pasada que toca el corazón de la esencia de lo que es ser un cristiano y parte del pueblo de Dios. La semana pasada estudiamos ese momento en donde Jesús va a incomodar a los discípulos con una pregunta que es la pregunta que define los destinos de cada persona en la historia de la humanidad. No es una pregunta teórica, decíamos la semana pasada, sino que es una pregunta en cuanto a tu confianza. Y la pregunta era, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La semana pasada veíamos que es la forma como vos respondas a esa pregunta determina quién sos y determina tu destino eterno. Y no es solamente quién es Jesús en cuanto a una información, sino quién es Jesús para vos. Y vimos cómo, aunque el mundo distorsiona la imagen de quién es Cristo, un discípulo genuino sabe muy bien quién es Jesús. Y puede responder con Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras tienen muchísimo contenido y son verdad teológicamente y son verdad para cualquier persona que ponga su confianza en Él para su salvación. Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Rey prometido de Israel, Él es el Salvador del mundo, Él es Dios Hijo y capaz de cumplir todas las promesas que Él hizo a su pueblo. Entonces, tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la respuesta correcta. Y es lo que todos los hijos de Dios afirman. Ahora, hoy vamos a leer el pasaje y estudiar las palabras que van a venir después de esa escena. Y quiero recordarte de dónde venimos, porque lo que sigue tiene que ver con esta pregunta. Pero ahora Jesús va a guiar a sus discípulos a dar un paso más. La semana pasada Él está tocando este punto sensible y le está preguntando, ya sé que me siguen hace 2 años y que ustedes afirman que soy Cristo, pero ¿están seguros? ¿Vos creés realmente que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús se los pregunta porque Él sabe lo que viene. Y ahora, este pasaje que vamos a leer es el comienzo de una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Es el comienzo de una nueva etapa en la instrucción a sus discípulos. A partir de este momento, Jesús le va a empezar a preparar a los discípulos para el desenlace final. Le va a preparar a los discípulos para lo que está a punto de pasar. Jesús va a ser rechazado, ejecutado y rechazado por el pueblo. Y sus discípulos tienen que estar muy seguros de lo que creen de Jesús. Porque si no, no van a poder enfrentar esta prueba. Así que si es que realmente crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces estás preparado para escuchar lo que Jesús tiene para decir en cuanto a lo que significa seguirlo a Él. Es verdad, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero tenés que saber algo más, no solamente la identidad de Cristo, sino que tenés que entender el programa de Cristo, la agenda de Cristo. Tenés que entender lo que va a requerir que vos sigas a Cristo. Y de eso se trata este pasaje que vamos a ver ahora. Este pasaje es uno de los pasajes claros, sumamente claros, en el Nuevo Testamento en cuanto a qué significa seguir a Cristo. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Específicamente, ¿cuál va a ser el precio a pagar? ¿Y cuáles son las demandas de Cristo para todos los que lo quieran seguir? Creer que Él es el Mesías es la definición de esa confesión. Pero esa confesión tiene que estar seguida por una disposición a enfrentar todo lo que implica creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el título del mensaje de hoy es La esencia del discipulado. La esencia del discipulado. Porque yo creo que las palabras que vamos a leer ahora tocan este punto central. ¿Qué significa seguir a Cristo?
Hay mucha confusión en cuanto a esto. Sin duda los discípulos estaban también confundidos. Y este pasaje va a ser un baldazo de agua fría. Este pasaje va a ser un pasaje que va a traer gran claridad y sobriedad a hombres que hasta este punto todavía no habían entendido lo que iba a implicar seguir a Cristo como el Salvador. Y este pasaje te va a confrontar a vos y a mí. Porque este pasaje nos va a decir que si vos querés seguir a Cristo, lo que tenés que hacer es renunciar completamente a toda tu vida, a toda tu agenda, todo lo que fue hasta ahora. Lo que este pasaje nos va a enseñar es que delante de Cristo vos tenés dos opciones. Vos podés mantener tu vida tranquila, siguiendo la misma vida que vos viviste desde el comienzo, viviendo igual que el resto del mundo, pero si seguís así, tu vida va a terminar en la perdición, en la condenación eterna. O vos podés confiar a Cristo el destino de tu vida y la dirección de tu vida. Vos podés rendirte completamente a Él y hacer que tu vida tenga un solo propósito: obedecer la voluntad del Padre y confiar en la dirección de Cristo para tu vida. Si vos tomás esa decisión, entonces vas a perder todo lo que este mundo tiene para ofrecerte, pero vas a ganar la eternidad, tu alma. Así que este pasaje nos va a confrontar en este hecho. No hay muchas formas de seguir a Cristo. Ser un discípulo de Cristo demanda que vos vivas esta realidad, una vida de completa renuncia y entrega a Cristo. Este es el corazón del discipulado, esta es la esencia del discípulo. Así que todos vamos a evaluarnos esta mañana para ver si estamos dispuestos a seguir a Cristo. Decir Cristo es el Hijo, Cristo, el Hijo del Dios viviente, es correcto, pero vos tenés que entender lo que eso implica. Y eso implica que vos lo vas a seguir a Cristo. Y eso implica que vos vas a morir a vos mismo. Así que vamos a leer el pasaje del versículo 21 al 28. Yo me preparé esta mañana para enseñar todo este pasaje, pero cuanto más avanzaba, me daba cuenta que es imposible que lo cubramos en una sola predicación. Entonces, esta es una sola predicación, pero parte A y parte B va a ser, porque no hay forma de que hoy lo terminemos, ¿sí? Así que hoy vamos a estudiar solo los primeros versículos, pero vamos a leerlo todo para tenerlo en mente. Arrancando entonces del versículo 21, dice así la palabra de Dios. Desde entonces, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero, todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La esencia del discipulado. En primer lugar, la esencia del discipulado es abrazar a un Salvador sufriente. La esencia del discipulado, en primer lugar, es abrazar a un Salvador sufriente. Comienza el versículo 21 con esta transición de la que yo les hablaba hace un momento, ahí donde dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Ese desde entonces marca este quiebre en el ministerio de Jesús. A partir de acá, Jesús va entonces a preparar a sus discípulos para enfrentar lo que va a pasar en poco tiempo.
Este va a ser el momento de la transición, pero de acá en adelante Jesús muchas veces va a hablarle a sus discípulos de lo que él espera. Jesús va a hablar acerca de el sufrimiento, su muerte y su resurrección. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar muchas oportunidades donde Jesús va a seguir hablando sobre este tema. Así que este va a ser el primero. Acá es donde Jesús empieza a hablar de esto, pero muchas veces más Jesús lo va a hablar. Por ejemplo, en Mateo 17, versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas el tercer día resucitará. En el capítulo 20, versículo 17, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen y al tercer día resucitará. En el 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el capítulo 26, versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cuanto más se acercaba el día de la crucifixión, Jesús era aún más claro y más preciso de cómo iba a ser ese desenlace. Aquí es donde todo comienza, aquí es donde Jesús empieza a explicar lo que viene por delante. Esto no era un accidente, todo esto estaba en el plan de Dios. Esta semana estaba leyendo un comentario y decía, eso es un comentario que suelo leer y lo considero conservador, un buen comentarista, pero él decía esto, él decía, en algún momento mientras Jesús empezó su ministerio, fue que Jesús se dio cuenta de que su vida se dirigía hacia la cruz. Entonces, aunque al principio él no lo había dicho, acá él empieza a hablar de ese futuro que él esperaba. Aunque les parezca extraño, no es la primera vez que lo escucho. He hablado con pastores amigos que tienen en su mente esta idea de que Jesús, por ser hombre, no entendía todos los planes de Dios, sino que iba viviendo su vida por fe, día a día. Y él iba aprendiendo cómo vivir esa vida de fe que honra al Padre. Ahora, esto es un problema grave en la cristología, porque pasajes como Filipenses capítulo 2 nos enseñan que cuando Cristo tomó forma de siervo, él no dejó ninguna de las características de la deidad. Entonces Jesús, en todo su ministerio terrenal, seguía teniendo todo lo que Dios es, incluyendo la omnisciencia. Entonces vos lo ves a Jesús, un bebé acostado en el pesebre, y él no sabe aguantar el pipí, por eso tiene pañales. Pero a la misma vez, él de manera consciente tiene todo el conocimiento de la deidad. Y él está cumpliendo la función de sostener todo el universo a la misma vez. Entonces, claro, Jesús sabía muy bien lo que le esperaba. Él es Dios. Él vivía fuera del tiempo. Entonces, de ninguna manera Jesús lo empezó a explicar acá, porque acá es que se dio cuenta que iba hacia la cruz. Este es el momento que él lo empieza a explicar, porque este es el momento que los discípulos lo pueden recibir y lo deben recibir. Jesús va administrando la información y la influencia y la dirección hacia los discípulos. Entonces acá es donde Jesús empieza a declarar a sus discípulos lo que viene por delante. ¿Qué es lo que viene por delante? Jesús va a decirle entonces a sus discípulos que, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos lo que era necesario ir a Jerusalén. Esta palabrita declarar significa literalmente hacer ver. Es una palabra que no es muy común y claramente está mostrando Mateo que cuando Jesús empezó a hablar acerca de su muerte y su resurrección, él no lo hizo con palabras confusas. Él no lo hizo de una manera que no le entiendan. Él se esforzó para que sea imposible de no ver. Él se los hizo ver de todas las maneras posibles, se lo dijo con lenguaje directo. Ahora los discípulos estaban tan afectados por sus prejuicios que no podían entender lo que Jesús les decía. De hecho, un poquito más adelante, en un momento Jesús les estaba hablando de su cruz y de la resurrección, y los discípulos terminan después de la charla preguntándose qué querrá decir Jesús con que Él va a resucitar. ¿Cómo que querrá decir? Quiere decir lo que está diciendo. Él va a resucitar.
Pero como los discípulos no podían aceptar en su mente que el Mesías iba a morir, pensaban que Jesús le estaba diciendo algo tal vez místico, con algún código. ¿Qué significará esto que va a morir? Pero Jesús no pretendía ocultar nada. Él le estaba diciendo, voy a morir, voy a resucitar al tercer día. Entonces esta expresión de que él empezó a declarar muestra esta intención de que ellos entiendan, hacerlo ver. Y después usa otra expresión. Le empezó a declarar que le era necesario ir a Jerusalén. Me encanta cómo lo recuerda Mateo, porque esto es importante. Jesús le va a mostrar a sus discípulos que su vida responde a una agenda divina. Dios el Padre, antes del principio de la historia, planeó cómo iba a ser el ministerio terrenal de Cristo. Así que su vida va siguiendo esa agenda. Como Dios es el que escribió esa agenda, esto no puede cambiar. Lo que Dios determinó que sucediera va a suceder. Así que Jesús está confiado en eso y él va siguiendo la voluntad del Padre paso a paso. Me encanta esto porque todos los evangelios son un testimonio de esto, de la soberanía de Dios en todo el ministerio de Cristo y especialmente en estas etapas, la muerte y la resurrección. Así que esto es necesario que pase. Esto no es algo que Jesús está improvisando, no es algo que la gente va a producir, es algo que Dios planeó. Déjenme recordarles esto entre paréntesis. ¿No es toda la historia de la humanidad un testimonio de la soberanía de Dios también? ¿No está tu vida también en ese plan? ¿No crees vos que también Dios tiene un propósito y tiene caminos en tu vida con cada cosa que pasa? Así que los discípulos están a punto de escuchar algo que no esperan, que Jesús les diga que va a morir. El Antiguo Testamento lo decía, Carlos nos leyó Isaías 53 antes de empezar. Y ahí está claro, el Mesías va a morir, pero los judíos interpretaban que ese pasaje no se refería al Mesías, sino que se refería al pueblo de Israel. No esperaban un Mesías sufriente. Entonces, ellos van a estar totalmente confundidos cuando Jesús le diga esto. Pero es importante estas palabras. Es necesario que esto pase. Esto es parte del plan. Hay un Dios soberano y bueno que quiso que esto sea así. Y Él tiene un propósito de bien para esto. Al igual que cada cosa en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Es necesario, entonces, ir a Jerusalén, padecer mucho y ser muerto y resucitar. Estas 4 cosas, dice Jesús, que deben pasar. Lo primero, Él dice, es necesario ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan que acá Jesús está al norte de Israel, en la frontera, allá en Cesarea de Filipos, donde le habló a sus discípulos, y estando ahí le dice, ahora tenemos que viajar y ir hacia Jerusalén. Esto no es extraño. En Jerusalén estaba la capital, ahí estaban los líderes de la nación, ahí estaba el templo, el gobierno de toda la nación. Así que si Jesús va a ser el rey, va a Jerusalén. Es natural esto. Pero también tenés que acordarte que de Jerusalén es donde estaba viniendo la mayor oposición para Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ahí en Galilea y de repente llegaba una comitiva de Jerusalén? De fariseos y escribas, por ejemplo. Y ellos venían desde Jerusalén para poder cuestionar a Cristo, para poder debatir con Él, desacreditarlo a Él. Así que los discípulos saben que en Jerusalén no están bien las cosas. En Jerusalén está la boca del lobo. Ahí están los que quieren matar a Jesús, los que quieren frenar a Jesús. Entonces, tal vez cuando ellos escucharon, tenemos que ir a Jerusalén, ellos pensaron, ¿será esto sabio? ¿Será prudente ir al lugar donde está el peligro? Jesús dice, todo está bajo control. El Padre está dirigiendo la agenda y ahí es donde debemos ir. No puede suceder de otra manera. ¿Por qué no puede suceder de otra manera? Porque estaba profetizado que así sea. Jerusalén es el lugar donde tenía que morir el Mesías. Jerusalén es la capital de Israel y es la ciudad que es conocida por el rechazo a los profetas de Dios. Y el Hijo de Dios iba a ser rechazado en ese lugar también. Así que es necesario que vaya a Jerusalén. Lo segundo, es necesario que ahí Él sufra mucho. Esta expresión sufra mucho es una expresión amplia que abarca todo lo que Jesús iba a vivir ahí en Jerusalén. Todo el padecimiento que Él iba a enfrentar.
Muchos pasajes hablan del sufrimiento de Cristo. El de Isaías 53 es uno de los pasajes del Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 12, versículo 3, tenemos también estas palabras. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Para qué va Jesús a Jerusalén? Jesús va a Jerusalén a ser rechazado, a ser maltratado, a ser perseguido, al final a ser ejecutado. Él tiene que sufrir mucho. Esto parece un poco confuso, ¿no? Que el rey prometido Israel, el que es digno de recibir toda la gloria y la honra, en el plan de Dios está que sufra. Esto no era lo que esperaban los discípulos. Jesús iba a sufrir de parte de los líderes. Se menciona en este versículo 3 grupos que van a oponerse a Cristo. Los 3 grupos apuntan a los líderes de la nación. Estos hombres que deberían haber guiado a la nación hacia la justicia, que deberían haber guiado al pueblo hacia el Mesías. Estos líderes fueron los principales en rebelarse contra Cristo, en oponerse a Cristo y en llevar a Cristo hasta la cruz. Menciona los 3 grupos. Primero dice que los ancianos, de parte de los ancianos iba a sufrir mucho. La palabra anciano habla de hombres respetables que lideraban la nación. Desde tiempos muy antiguos, la nación de Israel había sido guiada por hombres grandes de edad, que eran vistos como referentes y que daban liderazgo a la nación. En el tiempo de Cristo había un grupo de 70 hombres que se lo conocía como el Sanedrín. El Sanedrín, este grupo de 70 ancianos, que estaba compuesto por fariseos, escribas, sacerdotes. Este grupo de 70 ancianos eran los líderes de la nación de Israel. Y Jesús le dice a sus discípulos, ellos van a ser los que me van a traer el sufrimiento, ellos son. Después menciona también puntualmente a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Se menciona en plural, los sumos sacerdotes, porque por una situación particular de este tiempo había algo extraño, había 2 sumos sacerdotes y no uno, como había habido siempre y lo marcaba la ley. Estos hombres eran Anás y Caifás, de quien conocemos bien. Estos eran hombres que amaban el poder, hombres que van a liderar la resistencia contra Cristo, que venía a tomar el lugar del rey de Israel. Entonces va a sufrir de parte de ellos y termina de los escribas. Los escribas son los expertos en la ley. Son los que deberían haber entendido las profecías, los que deberían haber identificado al Mesías. Pero ellos van a rechazar a Cristo. No porque no lo vean, sino porque deciden no someterse, no rendirse al Señor. Así que es necesario ir a Jerusalén, es necesario que Jesús sufra mucho. En tercer lugar, es necesario que Él sea muerto. Jesús ahora claramente va a decir que Él va a ser ejecutado. Acá la expresión sea muerto va a mostrar que no es algo que pasa solo, no es que Jesús participa de esto, la expresión está en la voz pasiva, o sea, Jesús va a ser ejecutado, Jesús va a ser asesinado. Jesús no es que va a ser enjuiciado y juzgado, Él no va a ser condenado, Él va a ser asesinado literalmente. Y esta es la expresión, es necesario que sea muerto. En este momento Jesús no le dice a los discípulos cómo va a morir, no le menciona la cruz acá, pero gradualmente Jesús le va a ir dando más y más información de lo que va a pasar en ese último momento. Pero es necesario que Jesús muera. Y lo último, es necesario que Jesús resucite. Me encanta cómo Jesús va a hablar de la resurrección, porque la resurrección no es una posibilidad. Así como ir a Jerusalén, sufrir y morir eran parte de un decreto divino que no podía evitarse porque había sido designado por Dios y Dios lo iba a cumplir. De la misma manera, la resurrección era algo inevitable. Recuerdo estar en una clase cuando un profesor me hablaba de que Jesús fue un ejemplo de fe para nosotros como creyentes, ¿no? Y nos mostraba la escena cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, y él estaba agonizando y sudando grandes gotas de sangre,
Y el profesor me decía, ves, ahí lo tenés a Jesús sufriendo porque él sabe que va a quedar separado del Padre. Y su temor es que él quede separado del Padre eternamente. Terminó la clase y yo estaba en la oficina del profesor 5 minutos después, preguntándole cómo es que esto encaja con todos los demás textos, ¿no? Bueno, su argumento se basó en Hebreos capítulo 12. Él es el autor y consumador de la fe, así que Jesús tiene que haber vivido por fe su vida, ¿no? Y este pasaje contradice esa idea, ¿no? Era necesario que Jesús resucite. De hecho, cuando Pedro se para el día de Pentecostés y le predica al pueblo de Israel y habla de que Jesús resucitó, dice que era imposible que la muerte lo retenga a Cristo. La palabra imposible significa no es posible de ninguna manera, nadie puede evitarlo, nadie puede resistirlo, porque hay un poder soberano, todopoderoso, que está atrás de este decreto. Dios dijo que Cristo va a resucitar, así que Jesús debe resucitar. Debe resucitar porque es parte del plan de salvación. La resurrección era central para el propósito de salvación. Sin resurrección no hay evangelio, sin resurrección no hay esperanza, sin resurrección no hay victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces es necesario que Cristo resucite. Y es necesario que Cristo resucite al tercer día, menciona acá. Este tercer día está puesto como parte de una señal específica. No solo Jesús va a resucitar al tercer día para que todos vean que esto fue el cumplimiento de las promesas de Dios. Y Jesús resucitó al tercer día. Tal vez alguno de ustedes se haya hecho la pregunta que yo me hice cuando era adolescente y me preguntaba, ¿cómo que resucitó al tercer día si él murió el viernes y resucitó el domingo a la mañana? No pasaron ni 2 días. O sea, de viernes a la tarde a sábado a la tarde hay un día. A domingo a la mañana hay un día y medio, ¿no? ¿Cómo pasaron 3 días y 3 noches para la resurrección de Cristo? Es que esto tiene que ver con cómo los judíos contaban los días. Los judíos contaban una parte del día como si fuese a ser todo un día. Entonces el viernes por la tarde se contó un día. Todavía no había terminado el día viernes cuando Jesús murió. Entonces ahí estuvo el primer día. El día sábado estuvo el día completo. A la tarde del día sábado empezó el tercer día. El día domingo no empieza a la mañana, sino que empieza a la tarde del día sábado. Así que de hecho Jesús estuvo 3 días y 3 noches de acuerdo a la forma en la que los judíos cuentan los días, ¿no? Entonces, era necesario que Jesús resucite al tercer día. Ya para este momento yo creo que los discípulos no estaban escuchando nada de lo que Jesús dijo. O sea, ya para cuando Jesús habló de la resurrección, el choque de estas palabras, es necesario que yo sufra, es necesario que yo muera, hizo que los discípulos queden totalmente confundidos. ¿Cómo puede ser? Este no es el rey que esperábamos. El rey salvador tiene que ser un general conquistador, tiene que ser un rey poderoso, que sea recibido por el pueblo, que sea el gobernante de la nación. ¿Cómo es que sufrir y morir? Esto no tiene ningún sentido. Ahora, ser un discípulo de Cristo requiere que vos veas la cruz de Cristo. No hay discipulado sin la cruz. La cruz es ese elemento que da sentido a nuestra relación con Cristo, ¿no? Porque Cristo en esa cruz iba a traer el perdón, la reconciliación y la salvación que hace posible el discipulado. Entonces los discípulos estaban pensando de una manera totalmente distorsionada de Cristo. En primer lugar, entonces, la esencia del discipulado implica abrazar a un Salvador sufriente. ¿Cuál es la imagen que vos tenés del discipulado? ¿Qué significa seguir a Cristo? A veces nosotros tenemos una imagen triunfalista, ¿no? Y pensamos, bueno, si yo sigo a Cristo, Cristo va a resolver todos mis problemas, ¿no? Él va a hacer que todo mejore. Mi vida ahora va a tener sentido, va a tener rumbo, va a tener el gozo en todas las áreas. Entonces estamos pensando recibir a Cristo en una forma muy similar a la que los discípulos lo pensaban. Un rey
que viene y que va a cambiar todas las cosas. Y de repente escuchamos a Jesús decir, sí, eso va a venir después. Pero antes tenés que entender que el Salvador que vos vas a abrazar es un Salvador que va a sufrir y va a morir. Y eso tiene muchas implicancias sobre lo que significa ir atrás de este hombre. Porque estar al lado de un hombre que va a ser crucificado te va a poner a vos en medio de la presión, en medio del ojo de la tormenta, como vamos a ver más adelante. Y el llamado de Cristo, que vamos a estudiar la semana que viene, va a ser no solamente a confiar en un Salvador que va a sufrir, sino a seguir ese Salvador a la cruz misma y a morir juntamente con Él. Entonces, ¿qué es seguir a Cristo? Seguir a Cristo es abrazar a un Salvador sufriente. En segundo lugar, es mantener una perspectiva celestial. Es mantener una perspectiva celestial. Llega el versículo 22 y Pedro ahora va a reaccionar a esta situación. No nos sorprende, ya lo vimos a Pedro reaccionando en el pasaje de la semana pasada. Él es el vocero, es el que va a tomar la iniciativa. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo. Pedro no va a tomar muy bien lo que Jesús acaba de decir, porque esto va totalmente en contra de todo lo que él pensaba del Mesías y del Salvador. Él no puede aceptar a un Cristo que va a sufrir y que va a morir. Y él no está dispuesto a dejar todo ahí. Así que él va a tomar la iniciativa. ¿Y qué va a hacer Pedro? Dice que Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Esta expresión de tomarle aparte tiene que ver literalmente con agarrar a Jesús, sujetarlo y llevarlo con él a otro lugar. Y él va a empezar ahora una serie de reprensiones por lo que Jesús acaba de decir. Cuando usa esa palabra, empezó a reconvenirle, esta palabra es una palabra muy fuerte. Es una palabra que tiene un sentido de autoridad. Es alguien que está retando literalmente a otro. O sea, lo que Pedro le va a decir acá en el costado a Jesús no son palabras de aliento, no está mostrando empatía, sino como si Pedro se estaría poniendo en el lugar de autoridad y le está ordenando a Jesús lo que él puede o no puede hacer. Literalmente podríamos pensar en estas palabras, ¿no? Comenzó a reconvenirle y le va a decir, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto, como una orden. Jesús, debes pensar en vos. Y de ninguna manera esto va a pasar. Esta es la forma en la que Pedro le está hablando al Señor. De hecho, esta palabra reconvenir, Mateo ya lo usó antes, para hablar, por ejemplo, ahí en el capítulo 8, versículo 26, cuando Jesús se para frente al mar y reprende al viento. La palabra reprender que se usa ahí es esta misma palabra. Cuando Jesús, con toda la autoridad de ser Dios, le habla a la creación y le dice, shh, silencio, y todo el mar le obedece. Ahora está Pedro hablándole a Jesús con ese mismo tono, con esa misma autoridad y diciéndole, Jesús, esto no va a pasar. Ahora, estas son las cosas que a veces nos chocan y nos cuestan entender, porque hace un momento Pedro acaba de decir que Jesús, ¿quién es? Él es el Cristo, Dios Hijo. Y esto es verdad. Este hombre que está parado acá es Dios. Él es el dueño, es el soberano, es el creador. Él hace lo que Él quiere con lo que Él quiere, ¿no? ¿Y a quién se le ocurre que un instante después Pedro esté delante de Dios diciéndole lo que estás haciendo no está bien? Y no lo voy a aceptar. Y esto tiene que parar ahora. Ahora, esto sería totalmente absurdo y descabellado si no fuese a ser que eso es lo que muchas veces nosotros hacemos con el Señor, ¿no? Cuando el Señor cambia todos nuestros planes y toda la imagen que habíamos hecho de cómo iba a ser la vida cristiana y seguir a Cristo, y de repente Él nos dice, no, yo tengo otro camino. Un camino que vos no esperabas, que va a lograr el resultado bueno que yo siempre pensé, pero que va a llevarte a seguir atrás de un Salvador sufriente.
y ir en sus pasos. Y cuando Dios nos cambia todos nuestros planes, ¿no somos tentados nosotros también a agarrar a Dios aparte y enseñarle mejor lo que tiene que hacer? Dios, esto que estás haciendo no está bien y no lo voy a aceptar. Más bien que lo cambies. Esta es la audacia de Pedro, ¿no? ¿Necesita Jesús que lo corrijamos? ¿Necesita Dios nuestros consejos para que le digamos lo que tiene que hacer? El que sabe todo, el que planeó todo desde el principio de la historia, de antes de la fundación del mundo y tiene todo bajo su control, necesita a Él que le digamos lo que es mejor y cómo lograr sus planes. Claramente no. Pero nuestro corazón tiende hacia ahí. Y a veces necesitamos que Dios nos confronte y nos ubique y nos muestre cuál es nuestro lugar. No somos el consejero de Dios. No somos la autoridad de Dios. Estamos en su mundo, bajo sus pautas, siguiendo su voluntad. Y necesitamos a veces vivir la experiencia que vivió Job, ¿no? Cuando después de 40 capítulos, en donde él defiende su causa y muestra, no hay nada malo en mí, ¿por qué Dios trae todo esto? No lo sé, esto no tiene ningún sentido. Donde Job termina diciendo, ¿cómo me gustaría tenerlo a Dios al frente para hablar con él y mostrarle lo injusto que él está haciendo conmigo? Cuando aparece Dios, ahí en el capítulo 40, así es como empieza Job 41. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ahí Job se dio cuenta lo necio que había sido al debatir con Dios, al tratar de aconsejar a Dios, al tratar de retar a Dios. Y esto es lo que va a pasar ahora con Pedro, también en un instante. Así que Pedro agarra a Jesús, lo lleva al lado y empieza a retarlo, ¿no? O sea, la idea es que Pedro tenía muchas cosas más que le iba a decir a Jesús. Y estas son las primeras que él empezó a decir. ¿Cuáles son las que le dijo? Señor, ten compasión de ti. Acá la expresión ten compasión también es una expresión que no es muy común en el Nuevo Testamento, pero tiene el sentido de tener una actitud amigable o mostrar una buena disposición. Pero en este caso, tener una buena disposición hacia los propios intereses. Jesús mira con más cariño tus intereses personales. Cuando Pedro lleva a Jesús aparte y empieza a corregir lo que Jesús estaba diciendo, no dudo de que él haya tenido buenas intenciones, ¿no? Que Pedro haya pensado, lo que está diciendo Jesús no tiene que pasar. Esto es una tragedia. Jesús va a sufrir, los propósitos del reino se van a terminar. Entonces, tal vez él tenía buenas intenciones en todo esto. Y él estaba buscando ayudar a Cristo. Pero esa primer palabrita que usa Pedro no parece coincidir con esta idea, ¿no? De que Pedro le pueda enseñar a Cristo cómo enfrentar la voluntad del Padre. Porque él dice, Señor, Señor, ten compasión de ti mismo. Jesús es el Señor, Él es el dueño, Él es el que gobierna, Él es el que decide. Pedro no es el Señor. Le está hablando a Jesús como Señor. La expresión cuando usa Pedro de ninguna manera, te acontezca esto, es la forma más enfática que hay en el idioma griego de negar algo. Es la expresión con una doble negación que dice no, nunca, de ninguna manera esto va a pasar. Pedro está dispuesto a frenar a Jesús en esto que Jesús está diciendo. Así que acá tenemos a un discípulo que todo su mundo está colapsando porque los planes de Dios no encajan con lo que él había pensado. Y entonces él no lo quiere admitir, él no lo quiere reconocer, él no lo quiere aceptar. Entonces él trata de corregir a Cristo en cuanto a esto.
Y ahora viene la respuesta del Señor, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. La respuesta del Señor va a ser un golpe frontal contra Pedro. Porque así como las palabras de Pedro fueron firmes, las palabras de Cristo van a ser contundentes, van a ser muy directas, van a ser un golpe que Pedro tampoco espera, la forma como Jesús le va a hablar. Lo que yo veo es que Mateo está haciendo un contraste. Pedro habla como si él estaría a cargo y Jesús va a demostrar quién está a cargo. Jesús va a hablar con autoridad, Él es el Señor y Él dice lo que se hace. Y Él va a corregir a Pedro y ubicarlo en su lugar. Entonces ahora Jesús va a volverse a Pedro y le va a hablar. Las palabras que Jesús dice no podrían haber sido más confrontativas. Quítate delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí. Esta expresión tiene que ver con salir. Es como si Jesús le está diciendo, andate, salí de acá. Son palabras durísimas para un hombre que hace un instante Jesús le acababa de decir que había sido grandemente bendecido porque Dios le había dado esta revelación y ahora él iba a tener toda esta bendición de ser un administrador en la obra del Señor. Él tiene las llaves del reino y ahora Jesús le dice, te vas, andate de acá. Y como si no podría ponerse peor, Jesús le llama a Pedro Satanás. El pasaje es un poco confuso porque literalmente dice, pero él volviéndose dijo a Pedro. O sea, Jesús le está hablando a Pedro. Pero ahora cuando él dice, quítate delante de mí, Satanás, ahora Jesús no le está hablando a Pedro, sino que le está hablando a Satanás. ¿Cómo es esto de que Jesús le hable a Satanás y es Pedro el que le acaba de hablar? Lo que Jesús está señalando es que Pedro está hablando lo mismo que Satanás hablaría. De hecho, Pedro está siendo usado como un instrumento de Satanás para hacer tropezar a Jesús. Jesús está viendo que detrás de estas palabras bien intencionadas de Pedro, que quiere evitar que Jesús muera y sufra, hay una agenda satánica de frenar a Cristo para que Él no vaya a la cruz. Jesús conoce muy bien a Satanás. Y Él sabe cómo a través de toda la historia, Satanás ha estado atrás de frenar la cruz. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la historia de Esther, cuando se planea el genocidio, la aniquilación de todos los judíos? ¿De dónde vino eso? Eso vino de Satanás, que estaba queriendo evitar que de la descendencia de David llegara el Salvador del mundo. En muchas ocasiones él intentó frenarlo. Desde la muerte de Abel, cuando Caín lo asesinó, desde ese momento Satanás está atrás de frenar la cruz. Y él intentó hacerlo de muchas maneras. Cuando Jesús apareció, ¿se acuerdan? Él intentó que maten a todos los bebés y que ahí muera Jesús. Nunca logró frenar a Cristo, ¿no? Así que cuando Cristo se hizo grande y empezó su ministerio terrenal y él lo encuentra en el desierto, ¿cuál era la intención de la tentación de Satanás? Evitar la cruz. Es más, ¿se acuerdan en una de las tentaciones? Cuando Satanás le dijo a Jesús, todos estos reinos yo te los voy a dar, son míos, yo se los doy al que quiero, todo esto te voy a dar si postrado me adorás. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús? Jesús, no hace falta ir a la cruz. Vos podés tener todo lo que querés sin tener que sufrir, sin tener que morir. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está determinado a someterse a la voluntad del Padre. Él no elegiría la cruz si fuese a ser por Él, pero Él está dispuesto a obedecer al Padre si la voluntad del Padre es la cruz. Entonces Satanás estuvo siempre al acecho tratando de evitar la cruz. Y en este momento Satanás va a obrar a través del hombre a quien le acaba de decir Jesús que va a ser una pieza clave en el reino de Dios. Y Satanás lo va a usar a él para tratar de poner un tropiezo para Cristo, para que Cristo no vaya a la cruz.
Y Jesús lo sabe muy bien. Jesús entiende muy bien este principio. Cuando, ¿se acuerdan? Pedro dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Jesús está con sus discípulos, no aparece Satanás ahí visiblemente, ¿no? Jesús está con sus discípulos de mayor confianza. Y hay uno de sus discípulos que parece estar hablándole con afecto, con un interés de cuidarlo. Pero Jesús sabe esto. Atrás de ese afecto y esas buenas intenciones está el diablo mismo tratando de evitar que yo obedezca la voluntad de Dios y viva para Él. Jesús tiene esta claridad. Una claridad que muchas veces nosotros no tenemos. ¿Cuánto nos cuesta ver atrás de personas bien intencionadas la obra satánica que busca seducirnos para evitar que vivamos en obediencia a la voluntad de Dios? Y Cristo lo puede ver con mucha claridad. Ahí en Primera de Crónicas 21:1 hay otro ejemplo de cómo Satanás está moviéndose atrás de la escena. Y en 1 Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás quiere destruir Israel. Él no la puede destruir directamente, así que él quiere que Dios destruya Israel. Para que Dios destruya Israel, él tiene que llevar a Israel a pecar contra Dios para que Dios les destruya. Entonces lo que hace Satanás es incitar a un hombre a pecar contra Dios. ¿Y a qué hombre va a incitar? A uno de los mayores héroes de toda la Biblia. Va a incitar al hombre que tiene el corazón conforme al de Dios, al dulce cantor de Israel, a David mismo, que va a ser movido por Satanás para poner un tropiezo que va a traer destrucción a toda la nación. Esa es la astucia de Satanás. Eso es lo que él está haciendo. Entonces Jesús puede ver eso. Él dice, atrás de las palabras de Pedro está Satanás mismo. Esto no quiere decir que Satanás tomó posesión de Pedro, como si estaría endemoniado Pedro, para nada. Pedro no estaba endemoniado. No quiere decir que Satanás le puso las palabras en la boca a Pedro, pero sí incitó a Pedro. Y lo que Pedro está diciendo es exactamente lo que Satanás le quería decir a Jesús, seduciéndolo para que él no vaya a la cruz. Y Jesús lo entiende. Y mira cómo le responde. Atrás de mí, Satanás. Andate de acá, Satanás. Me eres tropiezo. Esta expresión tropiezo parece una expresión un tanto irónica, ¿no? Porque Jesús le acaba de decir a Pedro que él es piedra, ¿no? Y ahora le va a decir, Pedro ahora se convirtió en una piedra de tropiezo para el Señor. Esto no quiere decir que Jesús podría haber renunciado a la cruz. Jesús no podría haber pecado porque Él es Dios y Dios no puede pecar. Pero esta era la intención de Satanás. La intención de Satanás es que Jesús peque, es que Jesús desobedezca al Padre, es que Jesús no vaya a la cruz. Entonces la intención era poner una piedra que lo haga tropezar y esta piedra está camuflada de buenas intenciones. Pensá en vos. ¿Cómo vas a hacer eso? Sufrir, morir. No puede ser esto la voluntad de Dios. Y Jesús está viendo el tropiezo. Poner tropiezo es algo que el Nuevo Testamento advierte. Advierte porque uno puede caer cuando otro le hace tropezar, pero advierte también porque uno puede ser de tropiezo para otro. Pedro no se daba cuenta la magnitud de lo que él estaba haciendo. No se daba cuenta que sus palabras eran una piedra en el camino para que el Salvador del mundo tropiece y no vaya a la cruz. ¿Qué pasaba si Jesús? Podríamos pensar qué pasaba así, ¿no es cierto? Imposible, pero lo que intentó Satanás es que Jesús peque, ¿no? ¿Y a dónde iba a llevar esto? Bueno, todo el plan de redención estaba terminado.
No había esperanza de salvación. La tragedia total, la destrucción inminente. Pedro no entiende todo lo que causan sus palabras, pero lo que están trayendo sus palabras son tropiezos. ¿Saben que muchas veces los cristianos pueden ser de tropiezo para otros? Tal como Pedro, los cristianos miran la obra que Dios está haciendo en otro creyente. Y la forma en la que Dios ha llamado a esos creyentes a vivir una vida en donde van a renunciar a sí mismos para obedecer la voluntad de Dios. Y esos cristianos ponen tropiezo a los creyentes tal como Pedro. Ten compasión de ti mismo. Un papá, una mamá, un hermano, un amigo que va a buscar evitar que vos cumplas la voluntad de Dios. Y sin malas intenciones, ellos pueden volverse en la piedra que termina evitándolo. Y esto es lo que está pasando con Pedro. Y Jesús, ¿se acuerdan lo que dijo? Es inevitable que haya tropiezos. Pero hay de aquellos por quienes viene el tropiezo. Hay de aquellos que pusieron el tropiezo. Hay de aquellos que sus palabras no representan los principios bíblicos, sino que representan la sabiduría de este mundo y enfocan a las personas en autocompasión y les llevan a tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios para desobedecer a Dios. Hay de esas personas. Hay de los que ponen tropiezo. Entonces, uno puede ser sincero, pero estar equivocado. Aún a la hora de aconsejar a otro y decirle lo que le conviene hacer. ¿Cómo evito ser de tropiezo para otros? Evito ser de tropiezo para otros cuando mi vida está saturada con las Escrituras. Y yo puedo hablar de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios y no de mis propias ideas. No de lo que yo creo que sería mejor para El Salvador o para el plan de redención de Dios, sino cuando lo veo en la palabra de Dios. Y puedo hablar solamente las palabras de Dios. Y puedo hablar las palabras de Dios sin importar lo que eso cause. ¿Qué es lo que tendría que haber dicho Pedro? En vez de decir, ten compasión de ti, ¿qué es lo que tendría que haber dicho Pedro? Pedro podría haber dicho, como Pablo ahí al final de Romanos, oh, sabiduría de Dios, ¿quién pudo haber pensado un plan de salvación tal? Pedro lo que podría haber dicho es, no entiendo a Dios y cómo Él va a usar esto, pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Pedro podría haber alentado al Señor, ¿no? Y haber consolado al Señor y haberle hecho pensar en las promesas de Dios y haberle recordado el valor de la sumisión a la voluntad de Dios. Pero Pedro no hizo nada de eso. Pedro se convirtió en un tropiezo para el Señor. A veces, para no ser un tropiezo y para hablar la verdad de Dios, vos tenés que alentar a personas a tomar decisiones que le van a traer gran dolor. La voluntad de Dios no va a llevar al Hijo de Dios en cada ocasión a lugares en donde Él elegiría estar o donde a Él le es placentero estar. La voluntad de Dios le va a llevar a los hijos de Dios muchas veces a la cruz. Y vos tenés que estar tranquilo en alentar a personas a abrazar la voluntad de Dios, aún aunque estén quebrados, dolidos, pero obedientes a la palabra de Dios. Qué bien le harías si vos diciéndole, cuidad más bien tus intereses, le llevas a esa persona a desobedecer a Dios. Ningún bien. No, tenemos que aceptar que la voluntad de Dios es padecimientos muchas veces y tenemos que abrazarlos. Tenemos que estar dispuestos a vivirlos y tenemos que alentar a otros a vivir en la voluntad de Dios. La razón por la que Pedro se había vuelto en un tropiezo, la va a decir en la próxima expresión, es porque Pedro
no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta expresión, poner la mira, traduce una palabra griega que tiene el sentido de disponer mi mente hacia algo. Es enfocarme en una verdad. Es la parte del pensamiento que va a dirigir las acciones. Entonces, lo que está diciendo acá Jesús es que la razón por que Pedro se ha vuelto en un tropiezo es porque cómo él está enfocando su mente. O sea, lo que Pedro está diciendo no le puede echar la culpa a Satanás. En parte, Satanás está atrás de Pedro tratando de evitar el avance del evangelio, el avance del reino de Dios. Satanás está atrás de Pedro, sin duda, pero Pedro es responsable, ¿no? Acá Jesús le dice, la razón por la que vos estás haciendo de tropiezo es por cómo vos estás enfocando tu mente. Y hay dos alternativas que son presentadas acá y muestra acá Jesús cómo haber enfocado la mente no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres es lo que le llevó a tropezar. ¿Qué sería enfocar la mente en las cosas de Dios? Bueno, Pedro no esperaba lo que Jesús le estaba diciendo. Él se había imaginado otro Mesías. Pero Jesús ha sido claro en mostrar que el Antiguo Testamento está anticipando a este Mesías, a un Mesías sufriente. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pedro? Tiene que pensar con una mente celestial, con una perspectiva divina de las cosas. Él tiene que mirar lo que está pasando y no desesperar por el sufrimiento que viene, sino estar tranquilo de que Dios va a cumplir su plan de salvación. Él tiene que mirar las cosas de una perspectiva divina, pero en vez de eso, él la está mirando desde la perspectiva de los hombres. Él la está mirando de la perspectiva en la que él escuchó a los hombres hablar acerca del Mesías. Y él ahora tiene en su mente los prejuicios de haber aprendido de los hombres una mala imagen de cómo es el Mesías. La perspectiva de los hombres que piensan en sí mismos en vez de pensar en los propósitos de Dios. Entonces, estas son las dos formas en las que vamos a vivir, ¿no? Vamos a vivir nuestra vida renovando nuestra mente con la palabra de Dios para poder mirar el mundo todo el tiempo de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, o vamos a pensar como los hombres piensan, como los hombres quieren que pensemos. Si pensamos como los hombres, vamos a ser de tropiezo para otros, tal como Pedro lo fue. Y hay muchos pasajes que hablan de la importancia de cómo pienso. Tal vez solo dos. Filipenses 3:19, cuando está describiendo a los falsos maestros, Pablo dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los falsos maestros están caracterizados por eso. Su mente está gobernada por pensamientos humanos, tal como el hombre piensa de las cosas. Entonces, vos te sentás con una persona que profesa a Cristo y te pones a charlar. Y no te lleva mucho tiempo darte cuenta cómo está pensando esa persona. Y pasan los minutos y vos te das cuenta que todo lo que esa persona piensa está controlado por cómo el mundo piensa. Ya sea por las charlas que él tiene con sus compañeros, o por la influencia que está recibiendo de los medios de comunicación, o por su propio pecado, él está pensando de una forma totalmente terrenal. Él no entiende los principios eternos. Entonces él no está dispuesto a vivir una vida sujeta a la voluntad de Dios. Porque él no lo ve desde esa perspectiva. Para él no tiene ningún sentido sufrir. No quiere padecer. Quiere solamente vivir para sus deseos, como cualquier hombre querría, ¿no? Ese es el pensamiento terrenal. Y Pedro en este momento está pensando como los hombres. Ahora, esta no es la regla de Pedro, esta es una situación puntual. En esta situación, en esta prueba, en esta gran dificultad que él nunca imaginó, Pedro ahora tropieza y él está pensando como los hombres y no como Dios. Esta es la clave. La clave es cómo pienso, hacia dónde dirijo mis pensamientos. Colosenses 3, 1 y 2 nos dice hacia dónde tenemos que dirigirlo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Entonces, ahí nos recuerda dónde tenemos que poner nuestra mente. Así que vamos a dejar el tercer punto para la semana que viene, pero vimos la esencia del discipulado, ¿qué es? ¿Qué es ser un seguidor de Cristo? En primer lugar es abrazar a un Salvador sufriente y en segundo lugar dijimos es mantener una perspectiva celestial. Déjame darte algunas implicaciones de este pasaje. En primer lugar, estaba pensando, los discípulos acaban de decir, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perfecto, un 10 en el examen. Pero ahora viene la prueba. ¿Vos estás seguro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Estás dispuesto a ir con Cristo hasta la cruz? ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad del Padre? Aunque eso implique el sufrimiento que Dios planeó para traer sus propósitos de bien. ¿Estás dispuesto a obedecer mirando desde la perspectiva divina la realidad y no pensando como los hombres? ¿Estás dispuesto a someterte a la voluntad revelada de Dios en su palabra? ¿Estás dispuesto a eso? Ahí es donde se va a ver si vos crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o no. Una cosa es confesarlo. Ahora toca vivirlo. Vas a reconocer a Cristo como tu Señor, como tu autoridad. En segundo lugar, pensé tal como sucedió con el Señor, todos los creyentes enfrentan personas que servirán de tropiezo al desenfocar nuestra mirada de la voluntad de Dios para ponerle nuestros propios intereses. Seguramente mientras yo hablaba, esto resonaba. Si todavía no lo pensaste, tenés que meditar un poco más en esto. Porque todo el tiempo está este peligro. Hay un león rugiente queriendo evitar que vos vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y a quién va a usar? A las personas más inesperadas. A las personas que vos considerás que son las personas que más te aman. A las personas en las que vos confiás. Aún esas personas pueden ser un tropiezo para que vos, en vez de enfocarte en las cosas de Dios, te enfoques en las cosas de los hombres. Y si vos das tu oído a esas personas y seguís el consejo de esas personas, entonces Satanás va a haber logrado su cometido. Vos vas a tropezar y no vas a cumplir la voluntad del Padre. Esto lo vemos en muchos pasajes. Tal vez uno muy claro está en Hechos capítulo 21. Si puedes abrir tu Biblia ahí, en Hechos 21, versículo 10. Acá estaba Pablo, que había dedicado los últimos 15 años a el servicio al Señor en las iglesias y estaba viendo una gran multiplicación de iglesias, pero su ambición, su deseo y su pasión es que todo el mundo gentil sea salvo. Él quería ir a Roma y predicar al emperador y al senado romano el evangelio para que todo el imperio se convierta al evangelio. Pablo no sabe todo lo que Dios planea, pero él tiene una convicción. Dios quiere que vaya a Jerusalén. Los principios bíblicos que le habían guiado cada día ahora le empujaban a tener que ir para allá. Pero a medida que él empieza a ir para Jerusalén, empieza a saber él que al llegar a Jerusalén iba a haber rechazo, persecución, y él iba a ser encarcelado y probablemente él iba a ser ejecutado. En este caso, en Hechos 21, versículo 10, se cuenta una escena de cómo una persona bien intencionada quiso ayudar a Pablo a que él piense en sí mismo. Y dice así: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a nosotros tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, Lucas se suma, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? ¿Es esta la función del pueblo de Dios?
crear empatía por uno mismo o enfocar el corazón en la verdad de la palabra de Dios y afirmar el corazón para la obediencia a la voluntad de Dios. No tiene ningún lugar en la obra del Señor esta actitud de quebrantar o de enternizar el corazón de esta manera. Lo que Pablo necesitaba era hombres de la palabra que puedan usar los principios bíblicos de la palabra. Si es que Pablo estaba desobedeciendo en algo, confrontarlo y corregirlo. Pero si Pablo estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, alentarlo y acompañarlo. Porque este hombre estaba dispuesto no solamente a sufrir, sino a morir por Cristo. Es esa nuestra actitud hacia el Señor y hacia la voluntad del Padre. Después de haber visto esto, quiero dar gracias al Señor por historias como esta. Porque imagínate la escena. Pedro acaba de escuchar a Jesús un instante antes decir: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves. Y ahí Pedro está inflado, ¿no? Pensando, este es el mejor día de mi vida. Un instante después, Jesús expone a Pedro en su incredulidad y su visión distorsionada frente a todos los demás, llamándolo Satanás, diciendo que Satanás lo está usando para hacer de tropiezo a la obra del Señor. Y era así. Por no poner la mirada donde tenía que estar, Pedro no solamente estaba en riesgo de él no obedecer, sino de hacer tropezar al Mesías mismo. Qué tremendo, ¿no? Qué horrible este hombre. Y les digo, doy gracias al Señor, porque ahí nos hemos encontrado cada uno de nosotros tantas veces, ¿no? ¿Cuántas veces tu incredulidad, tu temor, no poner bien la mirada, te ha llevado a ser de tropiezo para tus hijos, para tus compañeros, para otros que te están viendo en medio de la prueba? Y con vergüenza tenés que pensar, fallé. Yo debería haber visto lo que Jesús estaba viendo, debería haber confiado en la palabra del Señor y no lo hice. Gracias a Dios por esta historia, porque este hombre que falló frente a todos sus compañeros, iba a ser de tropiezo para el Mesías, no fue descartado por Jesús, ¿no? No, la mano paciente de Cristo siguió trabajando en el corazón de Pedro y le afirmó, hasta el punto de convertirse el Pedro en uno de los pilares de la obra del Señor, una pieza clave para el avance de la iglesia. Gloria a Dios que personas que dudan, gloria a Dios que personas que a veces no ven bien y piensan más en autocompasión que en fe. Gloria a Dios que personas que han sido tropiezo para otros pueden ser restauradas y pueden ser usadas por el Señor. Pero tenés que entender que no hay otro camino. Si vas a seguir a Cristo, tenés que ser un discípulo de Cristo en los términos de Cristo. Tenés que abrazar a un Salvador sufriente. Tenés que tener una perspectiva celestial de todas las cosas. Oremos para terminar este tiempo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por alentar nuestro corazón. Aún con la realidad de que tú restauras, de que tú vuelves a afirmar el corazón aún de los que dudan y luchan y aún son de tropiezo para otros. Señor, ayúdanos a abrazar el discipulado tal como lo vimos esta mañana. Obra en nuestro corazón. No es natural. Nuestra carne elegiría siempre las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva eterna. Y sigue obrando hasta limpiarnos completamente y lograr ese fruto por el cual Cristo murió. Gracias por cada hermano aquí, Señor, y pido que tú traigas también fruto de la palabra que hoy fue predicada. En nombre de Cristo Jesús. Amén.